Reciban un cordial saludo. ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a brindarles algunas pautas para su diseño hidráulico de tubería limpia y de rebose. Este documento les va a poder brindar algunos alcances para poder diseñar dichas líneas, además de hacer una verificación y chequeo de sus velocidades, el hidráulico y número de flow y algunas ecuaciones que deben verificarse en el proceso de diseño, que esto es parte del reservorio, no parte del diseño hidráulico del reservorio de agua potable o del reservorio de almacenamiento de agua potable. Para ello, bueno, hemos dado algunos alcances dentro de lo que refiere a los parámetros generales de diseño para dicho reservorio. En este documento el volumen es editable, ¿no? ¿Qué representa en este caso el volumen de almacenamiento? Bueno, sabemos que es la capacidad útil del reservorio, el volumen de líquido, ¿cierto? La ventaja es que como función hidráulica va a poderse definir el tiempo de vaciado, el caudal de limpieza y el comportamiento operacional, que es la parte importante. Entonces, mientras mayor sea el volumen del reservorio, mayor será el tiempo requerido para vaciarlo, ¿no? Y mayores podrán ser los diámetros, ¿no? Los diámetros necesarios para la tubería de limpia y de rebose. Se ha adicionado además el diámetro interno. Eso tiene también una función. Este diámetro nos define el área hidráulica, la altura del agua también podemos definir porque ya tenemos un volumen ya calculado y obviamente la geometría general. Entonces, con este valor nosotros podríamos determinar, ¿no?, el área superficial, el volumen y los niveles hidráulicos. Eh, acá simplemente si vamos a considerar un reservorio circular, ¿no? O un reservorio cuadrado o rectangular, ¿no? Y para que lo tengan, digamos, en cuenta. También hemos adicionado lo que es el referente al tirante máximo de agua. ¿Qué vendría a ser este tirante? Pues es la longitud, o perdón, la altura máxima de la lámina de agua en operación normal, por decirlo de esa manera, ¿no? Ya esto nos define pues la presión hidrostática, ¿no? La carga hidráulica disponible y la altura piezométrica. Hemos adicionado acá también el borde libre con la variable F, ¿no? Eh, está en unidades en metros, con excepción del volumen, ¿no? Que tiene o está adicionado como una unidad de metro cúbico. Este borde libre ya ustedes lo tienen que definir. En este caso, básicamente es la distancia entre el nivel máximo operativo y la corona superior del reservorio, ¿no? Entonces, obviamente este borde libre sí es necesario porque va a evitar reboces accidentales, posibles oleajes y una sobrepresión hidráulica. También, bueno, se pueden adicionar la cota de fondo del reservorio, le adiciona una variable z, fondo, ¿no? Que representa en este caso este valor. Eh, Podríamos indicar que es el nivel topográfico del fondo interior, ¿no? Y básicamente sirve como referencia absoluta de todas las cotas hidráulicas además, ¿no? Hemos adicionado una cota de borde, ¿m? De rebose, por decirlo así, también se le ha
adicionar una cota borde libre, ¿ya? Esto básicamente son las elevaciones, ¿no? Las elevaciones donde empieza a actuar la tubería de rebose, ¿no? Acá, ¿no? Entonces, ¿qué va a controlar acá? Bueno, controla la seguridad hidráulica, una protección, obviamente, de la estructura del reservorio y la evacuación del excedente, ¿no? Para que lo puedan tener ya también mapeado. Entonces, la geometría del reservorio, ¿no? Controla directamente el comportamiento hidráulico del sistema. Las cotas, las alturas, volumen y los volúmenes pues, determinan además la carga disponible, ¿no? Y las condiciones de operación gravitacional, por decirlo de esa manera. En lo que respecta ya a la parte ya de parámetros hidráulicos en operación, algo muy importante que hemos adicionado casi el caudal máximo diario, ¿no? En este caso, que representa pues, la máxima demanda diaria del sistema, ¿no? Y ya sabemos que tiene como función base, ¿no? Para el vaciado, el rebose y los caudales de diseño. Este valor que es el factor de punta o es el coeficiente de variación horaria, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esta variante? ¿No? Y esto depende de la EPS, ¿no? O de su reglamento, ¿no? Lo que vamos a hacer es transformar la demanda diaria en demanda horaria, ¿no? Simplemente multiplicando, ¿no? Multiplicando ese caudal máximo diario por el coeficiente de variación horaria, ¿no? Y de esa manera pues se obtiene un caudal, máximo horario, ¿ya? Que en este caso al multiplicar dichos valores, ¿no? Y dividiéndolo entre 86.400, nosotros vamos a obtener un volumen, pero en metros cúbicos por segundo, básicamente, ¿no? Y es el caudal, digámosle, crítico del sistema. Hemos adicionado también el tiempo de vaciado. En este caso define, digámosle, el tiempo operativo requerido para poder vaciar el reservorio, ¿no? Entonces, mientras menor sea el diámetro, por decirlo así, si en este caso es un reservorio circular, vamos a tener una mayor velocidad de vaciado. Caudal de limpieza también se ha adicionado, digámosle que es el requerido de esa manera, ¿sí? Y este caudal pues define el caudal mínimo necesario para vaciar el reservorio dentro de un tiempo establecido, ¿sí? Dentro de un tiempo establecido. El caudal, ¿sí? Algo importante, el caudal de limpieza asegura que el reservorio pueda ser vaciado completamente, ¿no? Durante actividades de mantenimiento y de desinfección. Entonces, para que lo puedan tener en cuenta, acá también está la expresión numérica de cómo obtener ese caudal de limpieza. La pendiente hidráulica que hemos adicionado, ¿no? Y esto representa básicamente la pérdida de energía por unidad de longitud. ¿No? Este valor es importante porque les va a poder controlar la velocidad caudal, incluso el régimen hidráulico, ¿no? Si es un régimen subcrítico o supercrítico. Eh, para ambos, ¿no? En este caso, para la tubería de limpia y de rebose, la longitud de tubería básicamente me va a definir las pérdidas por fricción, ya, la carga disponible y obviamente el gradiente hidráulico. Ojo, esto está en función a eh, a sus planos, ¿sí? Eso va a estar en función a sus planos. Entonces, ténganlo a bien o tenerlo bastante claro, ¿sí? Cuando vayan a desarrollar sus planos hidráulicos, ¿no?
Eh, También les voy a dar algunos alcances adicionalmente porque la tubería de roce puede estar conectada a la tubería limpia o viceversa, o bueno, además de que también pueden estar trabajando de manera independiente. ¿Listo? Hemos adicionado una diferencia de cotas disponibles para la tubería de limpia y de regoce, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos va a representar estos dos valores es la energía gravitacional disponible. Entonces, simplemente la multiplicación de la pendiente hidráulico por la longitud, ¿no? Ahí está. Entonces, esta diferencia de cotas constituye la carga motriz, por decirlo así, disponible del sistema hidráulico. Entonces, esta energía gravitacional permite el desplazamiento del flujo sin necesidad de bombeo. Con respecto al material, ¿no? En este caso, la tubería y los coeficientes hidráulicos, eh, puede ser material en PVC, en HDP, o en acero, hierro dúctil, que vean por conveniente, ustedes puedan seleccionar y asignar y definirlo, ¿no? Entonces, cada material, para que tengan claro, eh, contempla una distinta rugosidad y distinta pérdida de energía, ¿sí? Para que lo puedan tener siempre claro. Adicionalmente, se ha incluido el coeficiente Manning y el coeficiente Hassen-Williams, ¿no? Que representa, bueno, básicamente, pues la rugosidad interna hidráulica, ¿no? Mientras menor sea el coeficiente de rugosidad Manning, ¿no? Vamos a tener una menor fricción, pero una mayor velocidad. En el caso del coeficiente de Hassen-Williams, ¿no? Pues básicamente representa la eficiencia hidráulica interna, ¿no? Mayor coeficiente, menor pérdida de energía, cual sea el material. Sí. Ah, hemos adicionado también eh, la gravedad, ¿sí? Acá está. Dentro de los coeficientes se han asignado para, bueno, para el INPI y para el reboce. Esta es una constante básicamente gravitacional utilizada en Darcy, en la ecuación de Darcy, ¿no? Darcy-Weisbach, y también utilizada para el cálculo de energía cinética y el número de Fromm. Nos adiciona también la densidad del agua, ¿no? La densidad en agua que la hemos calculado a una temperatura de 15 grados o puede estar a 20, la temperatura que ustedes ya tengan en consideración, ¿no? Entonces, básicamente, ¿para qué vamos a usar la densidad del agua? Bueno, va a ser usada para el cálculo de energía, la presión y el comportamiento hidráulico, ¿no? Vamos a adicionar también la presión, perdón, la viscosidad cinemática, ¿no? Esto nos va a ayudar básicamente a calcular el número de Reynolds y el régimen hidráulico, que puede ser laminar o turbulento. Entonces, las propiedades físicas del agua y la rugosidad interna de la tubería que nos están controlando. Controlan pues el comportamiento hidráulico del flujo y determinan pues las pérdidas de energía del sistema. Hemos adicionado acá también un catálogo de los diámetros comerciales, ¿no? Porque es importante, porque hidráulicamente puede obtenerse un diámetro teórico que no existe comercialmente. Entonces, de esa manera lo podemos contemplar y mapear y asignarlo dentro de nuestros cálculos, ¿no? Entonces, de esta manera nos va a permitir optimizar la selección, poder de repente realizar alguna interpolación y poder validar los diámetros reales, ¿no? Ahora, algo que deben tener en cuenta, ¿no? La diferencia entre el diámetro exterior y el interior. El diámetro exterior es la dimensión física externa,
¿sí? Y el diámetro interior que lo hemos incluido acá, básicamente es el área útil hidráulica con lo que nosotros vamos a diseñar. Entonces, en hidráulica, el diámetro interior es el que realmente controla el caudal y la velocidad del flujo. Entonces, toda hoja de cálculo, en este caso, si ustedes van a crear su propia hoja de cálculo, de parámetros, por decirlo así, va a actuar como básicamente el núcleo del cálculo del sistema hidráulico. ¿Para qué? Para que nos pueda permitir automatizar el diseño de tuberías, ya sea de limpieza o de rebose, ¿no? Mediante criterios normativos, criterios hidráulicos y operacionales, ¿no? Compatibles, ojo. ¿Con qué? Con normas, ¿no? La norma de su país, ¿no? Bueno, además normas internacionales. En este caso puede ser el de Perú, que es la OS 030, la norma técnica peruana ISO 4422 y metodologías, por decirlo así, clásicas de flujo de tuberías. ¿Qué hemos adicionado también entre la hoja de cálculo? Hemos adicionado acá el diseño hidráulico de la tubería de limpia, ¿no? Básicamente vamos a ver y a tocar el vaciado, el tiempo de vaciado del reservorio, ¿no? Esto básicamente podría ser eh, una de las partes más importantes de la hoja de cálculo, porque aquí ya se ejecuta el diseño hidráulico completo empleando la ecuación de Manning, Hassen-Willia, Darcy-Weisbach, también verificaciones normativas, evaluación hidráulica integral. Y lo mejor que esta hoja puede quedar básicamente para la presentación de sus expedientes técnicos, ¿no? Y lo puedan ustedes usar quizás como guía. Entonces, en esta hoja realizamos el diseño hidráulico completo de la tubería de limpieza del reservorio, considerando flujo a sección llena y verificando el comportamiento hidráulico mediante tres metodologías, digámosles, internacionales, ¿no? Manning, Hassen y William y Darcy. Para el bloque uno, ¿no? Hemos incorporado los parámetros de referencia, ¿no? Y esto me está jalando de la hoja de parámetros, ¿no? Básicamente lo que requiero acá es el volumen del reservorio, que representa el volumen total del almacenamiento, ¿no? Y vuelvo a repetir, incluye el tiempo de vaciado, el caudal mínimo requerido y el diámetro hidráulico. Entonces, mientras mayor sea el volumen del reservorio, mayor será el caudal requerido para el vaciado, ¿no? Dentro del tiempo operativo que vayan ustedes a establecer, ¿no? Este valor puede ser, no sé, 100, 200, etcétera, pero pues como ustedes pueden ver, en el tiempo o influye en el tiempo de vaciado. La pendiente hidráulica, ¿no? Hemos calculado acá eh, el caudal de limpia, la pendiente hidráulica, la longitud de la tubería, Manning, Hatten-William y la gravedad, ¿no? La gravedad, que ya lo hemos indicado en la hoja de parámetros, ¿no? Cada uno independientemente. En este bloque del método 1 hemos obtenido ya el diámetro teórico, por decirlo así, mediante la ecuación de Hassen y Williams, ¿no? En metros y en milímetros, 85,48 milímetros. Entonces, ¿qué representa? Es el diámetro hidráulico mínimo requerido matemáticamente. Entonces, ¿qué hace? La tubería, en este caso necesaria, debería ser aproximadamente 85 milímetros, aproximado. Pero lo que vamos a hacer es buscar un diámetro comercial, de lo que hemos indicado acá. No, no podría ser de 3, pero sí quizás de, eh, de 100 milímetros, como de diámetro nominal. ¿Por qué? Porque 85 milímetros no existe comercialmente. Entonces tenemos que seleccionar el inmediato superior, ¿no? Entonces en hidráulica siempre se selecciona el diámetro comercial inmediato superior para poder garantizar la capacidad hidráulica y la seguridad operacional. Entonces el diámetro interior
En este caso sería de 95,4, ¿no? Que, bueno, básicamente lo hemos convertido a metros, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Ese es el diámetro útil interno real de la tubería clase 10, ¿no? Si estoy indicando lo que va a ser clase 10, ¿no? Ya hemos indicado en otros canales virtuales, o en este caso en el canal de YouTube, donde el estimado en función a la deflexión de la tubería, pues la clase, en este caso, y también en función a las presiones, ¿no? Entonces, este diámetro lo que va a hacer es controlar la velocidad, el área, Reynolds, Pro y pérdidas, ¿sí? Adicionalmente, pues se ha verificado el área de sección transversal, ¿no? Es el área efectiva del flujo, el radio hidráulico, ¿no? En este caso, 0,02385, la tubería llena, en este caso, pues básicamente es el diámetro sobre 4, la velocidad real, ¿no? Mediante la ecuación de Manning, que hemos obtenido una velocidad de 0,65, entonces básicamente 1 sobre el coeficiente de velocidad por el radio hidráulico elevado a 2 tercios y por la pendiente también elevado a un medio, ¿no? Conceptos básicos. Y hemos obtenido una velocidad de 0,65 metros por segundo, ¿no? Un resultado bastante idóneo. ¿Por qué? Porque supero la velocidad mínima, en este caso sería de 0,60, es un criterio mínimo de autolimpieza. Criterio mínimo de autolimpieza, ¿no? Entonces, la velocidad menor a 0,60 metros por segundo podría generar sedimentación y acumulación de partículas dentro de una tubería. Por eso es que como mínimo verificamos que sea 0,60 en adelante. Hemos obtenido un caudal calculado de 4,65 litros por segundo. Acá está en metros cúbicos por segundo y acá en litros por segundo. Acá podemos comparar básicamente lo siguiente. El caudal calculado de 4,65 litros por segundo, que quiere decir que la tubería puede evacuar más del caudal requerido, ¿no? Más que el caudal requerido. En este caso, 4,65 es el calculado que sería mayor al caudal requerido, ¿no? ¿Y cuál es el caudal requerido? Básicamente este valor de acá, ¿no? 0,0034 metros cúbicos por segundo. Ese sería nuestro caudal requerido, ¿no? Que también en parámetros, lo que es un valor que es el que hemos obtenido de los parámetros, ¿no? Básicamente, bueno, es un valor que ya ustedes pueden manejar en esas unidades, ¿no? O en litros por segundo, que sería 3,47. Entonces, eso estaría, digamos, correcto, ¿no? Que calcular el caudal calculado versus el requerido, ¿no? No es mayor que el otro. El tiempo de vaciado, 2,98 horas, ¿sí? Me parece que es un valor bastante idóneo, menor que las 8 horas que a veces se recomiendan, ¿no? En este caso, 2,98, casi 3 horas, ¿no? Aquí básicamente el tiempo de vaciado garantiza que el reservorio pueda salir de operación para mantenimiento dentro de una jornada operativa razonable. ¿Y cuál es una jornada operativa razonable? Estamos hablando de 8 horas, ¿verdad? El número de flow, en este caso estamos interpretando que para un valor de 0,65 tenemos un régimen subcrítico, ¿no? Entonces un flujo estable, ¿no? Sin turbulencias violentas, por decirlo de esa manera. El número de Reynolds también, 61.885, ¿no? Estamos hablando acá de un régimen turbulento mayor a los 4.000, ¿sí? ¿Qué se puede indicar acá? Bueno, el régimen turbulento favorece, ¿no? O va a favorecer el efecto de autolimpieza y en otro sentido, pues, o adicionalmente al comentario, pues mejorar la confiabilidad hidráulica del sistema. Hemos adicionado también los otros dos métodos de Hassing y Williams y de Darcy. En el caso de Hassing y Williams,
hemos obtenido un diámetro similar, en este caso 83 milímetros, ¿no? En el caso eh, del diámetro, bueno, pasando primero a estas ecuaciones para verificación, simplemente vamos a calcular, si vuelvo a repetir, vamos a calcular las velocidades, el caudal, ¿no? Y la diferencia entre el Manning y la ecuación de Hassen-Willy. Básicamente hemos obtenido valores bastante aproximados y compatibles, uno respecto al otro. ¿No? Entonces, ¿qué podemos indicar? Hay una diferencia incluso menor al 10%. ¿No? Entonces, cuando la diferencia entre métodos es baja, significa que el diseño hidráulico es coherente y estable, ¿no? El de método 3, el de Darcy, ¿no? Tenemos acá un factor de fricción de 0.0198, ¿sí? Muy razonable en este caso sería para PVC. Una pérdida de carga de 0.053,9 o 0.054, ¿sí? La pérdida energética es baja, por decirlo así, ¿no? Excelente para los cálculos. Tenemos en todo caso una pérdida de carga mayor al factor de fricción, ¿no? Por lo que se ha obtenido una carga disponible también de 0.06. Se ha hecho una verificación de carga también, como ustedes pueden visualizar. La velocidad en función a la ecuación de Darcy, 0.68, ¿no? Valor bastante asequible y en función a esa velocidad, pues hemos obtenido el caudal calculado, que es casi similar a los otros caudales que se han obtenido, ¿no? En este caso, 4.90 versus los 4.94 aplicando la fórmula de Hasse-Williams. Hemos adicionado unas verificaciones normativas, la velocidad mínima que estaría conforme, la velocidad máxima de la misma manera, ¿no? El número de flow para un flujo subcrítico, ¿no? Menor a 1. El número de Reynolds, estamos hablando de un régimen de flujo turbulento, ¿no? Que quedaría como check. Un tiempo de vaciado, un tiempo por debajo del periodo o tiempo operacional de las 8 horas, en este caso de 98, ¿no? El diámetro mínimo también queda ahí como un valor, digamos, apto, ¿no? En este caso supera los 50 milímetros como mínimo que lo sugiere en este caso la OS 030, ¿no? Un resumen que al final nos va a dar como reporte de que el diseño hidráulico queda conforme para la tubería de limpia. ¿Mm? Entonces, la tubería de limpieza diseñada cumple hidráulicamente con los criterios de velocidad, de autolimpieza, régimen turbulento, flujo subcrítico y capacidad suficiente de evacuación para poder garantizar un vaciado seguro y eficiente, ¿no? Y eficiente del reservorio bajo condiciones gravitacionales. Adicionalmente a esta verificación, hemos realizado muy similar para la tubería de rebose, ¿no? Eh, Podemos decir de que este, este componente también es muy importante, si no más extremadamente importante, porque el rebose va a proteger el reservorio, va a controlar el nivel máximo operativo también, ¿no? Nos va a poder evitar sobrepresiones, también desborde, ¿no? Eso es muy importante y lógicamente va a poder proteger
la integridad de la estructura hidráulica. Y sinceramente, la lógica hidráulica que se ha incorporado, pues es bastante bien detallada. Entonces, la tubería de rebose, en este caso, eh, es un elemento de seguridad hidráulica del reservorio, en esos términos, si lo quieren ver, ¿no? Entonces, básicamente su función es evacuar automáticamente el exceso del agua, ¿no? El exceso de agua cuando el nivel máximo operativo es superado, ¿no? Evitando presurización, desbordes y daños estructurales. En esta, en esta parte, algo muy importante, tengan en cuenta que el caudal de rebose debe ser mayor o igual al caudal de entrada máxima, ¿no? ¿Qué significa eso? Si entra más agua de la que el reservorio puede almacenar, el rebose debe evacuar inmediatamente el excedente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, me parece que acá tenemos un isométrico de nuestra tubería de rebose, ¿no? Entonces, la tubería de rebose no trabaja normalmente en operación continua, para empezar, ¿no? Es una línea de seguridad, por decirlo así, hidráulica, ¿no? Que entra en funcionamiento cuando el nivel del agua alcanza el NAMO. ¿Pero qué es el NAMO? Ya les voy a explicar más adelante. ¿Listo? Eh, Parámetros de referencia, como les vuelvo a repetir, acá tenemos un caudal máximo horario, ¿no? Ya establecido, de 8,75 litros por segundo. Esto básicamente representa, o mejor dicho, es el caudal máximo que podría ingresar al reservorio, ¿no? Ese caudal es el que el rebose debe evacuar completamente. Ahora, algo importante para que tengan en cuenta. Si el rebose evacúa menos, ¿no? El nivel seguirá subiendo. Puede haber desbordamiento, presurización y obviamente un daño hasta estructural, ¿no? Hemos adicionado acá la pendiente hidráulica, ¿no? Básicamente acá pierde 3,5 milímetros por metro, ¿no? Es una pendiente suave, pero suficiente para flujo gravitacional. Esto ya lo pueden ustedes definir, si va a tener 10 metros, 5 metros, 4 metros o 12 metros, igual el coeficiente de Manning para la tubería, si en este caso es PVC, el coeficiente Hassing-Williams, ¿no? La viscosidad cinemática, en este caso se ha calculado, y esto nos va a servir para el cálculo del número de Reynolds, de Darcy y el régimen hidráulico, ¿no? Hemos incorporado el método de Mann para el diseño de la tubería. En este caso hemos obtenido 129, una sección mayor que la de limpia, ¿no? 129 milímetros. Entonces básicamente acá lo revisamos, ¿no? Y me parece que encajaría con la de tubería de 6 pulgadas, aproximadamente estamos hablando de un diámetro interior de 140,4, ¿sí? En metros 0,14 metros, ¿no? Hemos entonces identificado un diámetro comercial de 150 y bueno, lo hemos asignado ahí. ¿Por qué? Porque el 130, uno inferior, ¿no? O el de 100, ¿no? No es comercial, ¿no? Porque acá básicamente me dice 129 sería 130, ¿no? Como no es comercial, el inmediato superior, ¿no? Entonces, en tuberías de rebose se recomienda adoptar diámetros conservadores para evitar operación presurizada, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, el diámetro interior básicamente sería 140,4 milímetros, ¿no? A base de ello hemos obtenido el área hidráulica, ¿no? El área efectiva de conducción, el área hidráulico, ¿no? La velocidad real mediante la ecuación de Manning, el caudal real, ¿no? Este es un valor bastante óptimo, 0,70.
¿no? ¿Por qué? Porque va a evitar sedimentación, evita acumulación y garantiza autolimpieza. Tenemos un caudal real que hemos obtenido en este caso de 10,98 litros por segundo, ¿no? Que es mayor al caudal requerido de 8,75. Ahí está. ¿Listo? Entonces la tubería tiene capacidad suficiente, ¿no? Hagan siempre esa comprobación o esa verificación. Acá la tenemos, ¿no? Entre ambas. Hagan esa verificación. Entonces queda conforme también el número de flow. Se ha podido verificar menor a 1. No necesariamente es un requisito, pero es un buen indicador, en este caso, que es un flujo subcrítico, ¿no? Si se puede evitar en este caso para el agua ese tipo de turbulencias, bueno, vamos a poder evitar en todo caso también el golpe el golpe hidráulico, perdón, ¿no? Por lo cual también va a evitar inestabilidad. El número de Reynolds, 98.590, muy superior a los 4.000, ¿sí? Un flujo turbulento. Esto nos va a ayudar también a favorecer la autolimpieza, ¿no? Y la evacuación estable. Tenemos un tirante normal de 14 centímetros, ¿no? Trabaja prácticamente lleno, ¿sí? Trabaja prácticamente lleno. Ese va a ser nuestro tirante. ¿Listo? Y la altura de rebosamiento sobre la cota NAM, ¿no? En este caso 0,042 o 4,2 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que el agua solamente necesita elevarse 4,2 centímetros sobre el NAMO para evacuar el exceso. Esto demuestra que el sistema de rebose responde rápidamente antes de generar sobrecarga hidráulica en el reservorio. ¿Sí? Con Hansen y Williams hemos verificado la velocidad, muy compatible con Manning, ¿no? El caudal, 11,27, sí, 11,27, mm, muy próximo, bastante cercano al de Manning, ¿sí? Y básicamente una diferencia entre ambos, entre Hansen, Williams y Manning, de 3,38, ¿no? 3,38, ¿no? Cuando en este caso la diferencia entre métodos es baja, significa que el diseño tiene consistencia matemática y estabilidad hidráulica, ¿no? Y por último tenemos pues la de Darcy, ¿no? Pérdidas y carga de rebose, hemos obtenido acá las fricciones y la pérdida de carga. Tenemos una carga disponible en este caso de 0,042 metros, una verificación de carga. Acá hemos indicado que existe energía suficiente, ¿no? O sea, comparamos la carga motriz disponible versus la pérdida de carga. Mm. Y la velocidad mediante la ecuación de Darcy es de 0,73, ¿no? Superior a la mínima de 0,60. Entonces estaría conforme. Para estas verificaciones, básicamente se ha chequeado la velocidad mínima, la velocidad máxima, ¿no? El número de flow, el flujo, en este caso turbulento, el diámetro mínimo, ¿no? Que cumple, es bastante correcto operacionalmente, ¿no? Básicamente me indica acá que sea la tubería de entrada más 25 milímetros, que es bastante correcto operacionalmente, es una condición, ¿no? Y la velocidad, la verificación por capacidad, ¿no? Que en este caso es el caudal de rebose, ¿no? ¿No? El caudal real versus el caudal máximo horario, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el caudal real es mayor que el caudal máximo horario. Entonces queda como conclusión que existe una capacidad suficiente. Una verificación de cresta de rebose también, ¿no? Se comprueba en esta parte básicamente la lámina sobre el vertedero, el comportamiento del rebose y la estabilidad del down,
Sí, básicamente, ¿no? Una longitud de cresta de 60 centímetros, ¿no? Un coeficiente de carga de 0,611. Esto es un valor correcto para vertedero rectangular libre, ¿no? Sin contracción. Una altura de lámina, básicamente 4 centímetros, ¿no? 4,03. La lámina sobre el reboce es bastante pequeña, como ustedes pueden ver. Un porcentaje básicamente que en esa diferencia que, que lo hace básicamente cero, ¿no? Entonces, bastante idóneo, ¿no? Entonces la ecuación hidráulica quedó, digamos, balanceada, ¿no? Por decirlo de esa manera, porque cumple hidráulicamente, cumple operacionalmente, cumple con autolimpieza, vamos a evitar la presurización, vamos a poder evacuar el caudal máximo, ¿no? Y mantiene un flujo subcrítico estable, ¿no? Hemos visto también que tenemos pérdidas bajas y tiene consistencia entre métodos hidráulicos, por decirlo de esa manera. Hemos adicionado acá una tabla de verificación global, una tabla comparativa de métodos, ¿no? Es también una hoja de cálculo bastante importante con respecto a la plantilla, porque aquí se comparan todos los métodos hidráulicos, ¿no? Se puede validar eh, prácticamente la plantilla, ¿no? Se valida la coherencia matemática, ¿no? También se demuestra el cumplimiento normativo y se resume el comportamiento hidráulico integral del sistema. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver, es una hoja de cálculo que puede ayudar a una auditoría hidráulica, a un control de calidad o a la validación normativa. Entonces, la hoja de verificación global permite comparar los resultados obtenidos mediante Manning, ¿no? Hassing y Williams y así. Y esto es bastante apropiado, ¿no? Porque reduce incertidumbres, valida coherencias y fortalece técnicamente el proyecto. Para ello, ¿qué más les puedo comentar? A ver, tenemos establecido acá un diámetro interior de 95,4 comercial, es un diámetro comercial. Los tres métodos trabajan con el mismo diámetro, como ustedes pueden verificar acá. Aunque cada ecuación hidráulica tiene fundamentos distintos, todas deben converger hacia un comportamiento hidráulico coherente, ¿sí? Las velocidades, ¿no? De Manning 0,65, la de Hassing-Williams 0,69 y la de Darcy 0,68. Entonces los tres métodos arrojan velocidades muy, muy similares, ¿no? Eso demuestra coherencia hidráulica, también un diseño bastante consistente. Ahora, cuando las velocidades entre métodos presentan diferencias pequeñas, se considera que el diseño hidráulico pues, es confiable, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, para una verificación normativa, estamos en un rango de 0,6 a 3, 3 metros por segundo. Vamos a corregirlo acá. Muy bien. ¿Listo? Entonces, estamos cumpliendo por ese lado. Entonces, para cerrar esta parte ya, la velocidad evita sedimentación, erosión y garantiza autolimpieza. Tenemos la siguiente fila respecto a los caudales: 465, 495 y 490 o 491. Entonces, todos superan el caudal requerido. Entonces, el caudal hidráulico calculado debe superar el caudal requerido de diseño. Téngalo en cuenta para poder garantizar la capacidad operativa. El número de From, acá lo tenemos. Sí, en este caso de 0,67. Sí, número 0,67. Número de Reynolds. Acá tenemos un régimen subcrítico. ¿Sí? Y para el número de Reynolds es un flujo
como interpretación un flujo turbulento, ¿no? Entonces también favorece la autolimpieza, reduce depósitos de cimentación también. Sí. Pérdida de carga. Hemos verificado con la ecuación de Darcy. El periodo de vaciado, ¿no? Tenemos 98, ¿no? Entonces acá pues, básicamente el reservorio puede vaciarse rápidamente, ¿no? Entonces el tiempo de vaciado debe permitir mantenimiento operativo sin afectar significativamente la continuidad del servicio. Sí, la tubería de rebose igualmente hemos realizado comparativos respecto o básicamente a las velocidades, ¿no? Velocidades y caudales. Ahí lo tiene. Algo importante, como le estaba diciendo, con este valor de la lámina de vertedero, eh, acá el sistema de rebose entra rápidamente en funcionamiento sin elevar demasiado el nivel del reservorio. Entonces, la lámina hidráulica pequeña, como ustedes pueden ver, ¿no? Demuestra que el rebose responde rápidamente y protege el reservorio antes de alcanzar en niveles críticos. Hemos adicionado también un perfil hidráulico que básicamente representa el terreno y la línea piezométrica HGL y la línea de energía EGL. ¿Listo? La línea azul inferior básicamente representa el nivel físico del terreno de fondo, ¿no? Y la línea roja representa la carga piezométrica y la línea verde, ¿no? Representa la energía total, ¿sí? Entonces, la separación entre HGL y EGL representa básicamente la energía cinética, ¿no? Donde nosotros podemos afirmar que hay una pendiente uniforme, pérdidas de cargas pequeñas, un flujo estable, ¿no? Y una energía controlable. Entonces, la pendiente uniforme de las líneas hidráulicas demuestra estabilidad energética y bajas pérdidas por fricción. Y ya para cerrar con esta explicación, eh, tenemos unas curvas hidráulicas que permiten analizar el comportamiento del sistema frente a diferentes diámetros comerciales, ¿no? Observando cómo cambia el caudal, la velocidad, el régimen hidráulico mediante gráficos y tablas comparativas, ¿no? Para esta curva uno que es el caudal, versus el diámetro, ¿sí? ¿Qué representa esta tabla? ¿No? Representa cómo aumenta el caudal, la velocidad, ¿sí? El caudal, la velocidad y el número de flow, ¿sí? Y el número de flow. Cuando incrementa el diámetro interno de la tubería, ¿qué sucede? Por ejemplo, para un diámetro de 22 puede ser, ¿sí? 22 milímetros, o de 17,6 y 22, ¿no? ¿Qué representa? ¿No? Es el diámetro hidráulico interno real. Muy importante, no lo olviden, ¿no? No es el diámetro nominal, es el diámetro efectivo de flujo, ¿no? Y le realizamos una conversión de milímetros a metros necesaria para las ecuaciones, en este caso de Manning, ¿no? ¿No? Obtengo entonces en esta columna el caudal, ¿no? Entonces, ¿qué me representa este caudal? La capacidad hidráulica de la tubería usando Manning, ¿no? Entonces, a mayor diámetro, ¿sí? Aumenta muchísimo el caudal. ¿Por qué? Porque el área hidráulica crece exponencialmente,
¿no? Por ejemplo, para 95.4 tenemos un caudal de 4,65, pero con un diámetro de 2,70 tenemos un caudal de 74,65. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el caudal aumenta rápidamente, ¿no? Conforme incrementa el diámetro debido al incremento del área hidráulica y del radio hidráulico, ¿no? Tenemos acá también las velocidades, ¿no? La velocidad aumenta progresivamente, pero de manera más controlada, no como los caudales, ¿no? Entonces, la velocidad es crítica porque controla qué cosa, la sedimentación, la erosión, autolimpieza, estabilidad hidráulica, ¿no? Para que lo puedan tener ustedes ya bastante mapeado, ¿no? Y la curva 2 básicamente la velocidad versus el diámetro, ¿no? Velocidad versus diámetro, caudal versus diámetro. En el caso de la velocidad versus diámetro, eh, pueden comparar, bueno, en este caso Manning, Hasse-Williams y límites normativos, ¿no? Tenemos acá las velocidades, Manning, Hasse-Williams, nuestro diámetro interior, y las velocidades mínima comparativa, ¿no? Esto respecto a esta velocidad mínima, ¿no? Incluso podemos ver que para unos diámetros más pequeños no vamos a cumplir, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos una velocidad mínima por debajo de los 0,60? Puede ocurrir sedimentación, acumulación, topamiento, etcétera. Y si nosotros superamos una velocidad máxima, acá vamos a hacer más, les voy a dejar como tarea, ¿no? Pero yo trabajo a base de una velocidad medio de 3 metros por segundo, ¿no? Entonces esto lo pueden, si gustan ustedes, actualizar, ¿no? Entonces, si yo supero la velocidad, digamos, máxima, ¿no? Entonces me va a aumentar la abrasión, ¿no? Va a existir vibración, erosión, golpe hidráulico, etcétera. Entonces los gráficos muestran claramente que existe un rango hidráulico seguro, ¿no? Y el diseño seleccionado trabaja dentro de ese rango. Entonces las curvas hidráulicas permiten analizar de manera gráfica, por decirlo así, y matemática, el comportamiento del flujo respecto al diámetro interno de la tubería, facilitando la selección óptima, por decirlo así, del diámetro comercial y garantizando condiciones adecuadas de velocidad, capacidad y estabilidad hidráulica. Hemos adicionado acá también unas tablas de selección de diámetros. Es como una biblioteca hidráulica, un catálogo, úsenlo como un catálogo técnico también, ¿no? Entonces la tabla contiene los diámetros comerciales normalizados y las propiedades hidráulicas de los materiales utilizados en sistemas de agua potable y reservorios, ¿no? Permitiendo seleccionar automáticamente diámetros reales y parámetros hidráulicos compatibles con las normas técnicas, ¿no? Hemos indicado primero el primer bloque, que es PVC, presión, a presión, ¿no? Según la norma técnica peruana ISO 4422 para clase 10, ¿no? ¿Qué representa esta tabla? Pues los diámetros comerciales reales de PVC, sus diámetros internos efectivos, espesores hidráulicos reales y sus pesos unitarios, ¿no? Entonces, esto es extremadamente importante, por decirlo así. ¿Por qué? Porque el diámetro nominal no es el diámetro hidráulico real, ¿no? Entonces, el diseño hidráulico debe realizarse con diámetro interior real y no con diámetro nominal, debido al espesor de pared de la tubería, ¿no? Ejemplo, media pulgada, 2 pulgadas, 6 pulgadas, 12 pulgadas, ¿sí? Estos son nuestros nominales. ¿Por qué es importante? Porque es la nomenclatura comercial utilizada, pero en planos, pero no dentro de los cálculos, ¿no? Y esto lo vamos a utilizar
para los metrados, especificaciones técnicas, ¿no? Entonces simplemente hacemos una conversión del diámetro nominal en milímetros, una conversión métrica nominal, ¿no? A un diámetro exterior real. Entonces, el diámetro exterior que va a controlar uniones, accesorios, abrazaderas, cavaciones, etcétera. Muy bien. Entonces, creo que esa parte ya lo han podido tener más claro y espero que les sirva de bastante, digamos, o como guía, por decirlo así. Algo importante que también me faltaba indicar acá. ¿Por qué el caudal de ingresos se ha considerado como caudal máximo horario? Dice acá una de las preguntas que me hicieron una seguidora. A ver, la tubería de rebose, para empezar, no se diseña para el consumo promedio ni para el caudal medio diario. Se diseña para la condición más crítica de operación del reservorio. ¿Y cuál es la condición más crítica? Que el caudal ETA sea mayor al caudal salida y el reservorio comienza a elevar su nivel. Entonces el rebose debe evacuar el máximo caudal instantáneo posible para que pueda ingresar al reservorio. ¿Listo? Entonces, eh, ¿por qué se usa, digamos, el caudal máximo horario? ¿Por qué se usa? A ver, porque representa la máxima demanda instantánea probable, ¿no? El máximo régimen operativo, el escenario crítico de llenado, ¿sí? Entonces, la tubería de rebose se diseña para la condición hidráulica más desfavorable, es decir, cuando el sistema entrega el máximo caudal instantáneo al reservorio. Por ello se adopta el caudal máximo horario y no el caudal promedio ni el caudal máximo diario. ¿Y por qué no el caudal máximo diario? Porque el caudal máximo diario representa un promedio durante 24 horas. Y el rebose, ¿sí? El rebose no trabaja con promedios. El rebose responde a picos instantáneos, eventos transitorios y una sobrealimentación hidráulica. Supongamos, no sé, un caudal máximo diario de 5 litros por segundo y un caudal máximo horario de 8,75. ¿Qué ocurre? Durante ciertas horas, la impulsión, la PETAP o la línea de aucción pueden entregar 8,75. Y si el rebose estuviera diseñado solo para 5 litros por segundo, el reservorio podría presurizarse, sobrepasar el namo, generar derrames, comprometer la estructura. ¿Sí? Entonces el rebose funciona eh, como sistema de seguridad hidráulica, por decirlo así. ¿Sí? Por tanto, siempre se diseña para la condición máxima de ingreso. Ahora, algo adicional, ¿sí? En reservorios bombeados, ¿no? El rebose puede incluso diseñarse con el caudal de bombeo, ¿sí? Con el caudal de bombeo. O la combinación de bombas simultáneas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista hidráulico y operacional, la tubería de rebose debe diseñarse para evacuar el máximo caudal instantáneo de ingreso al reservorio, razón por la cual el criterio técnicamente correcto es utilizar el caudal máximo horario. ¿Por qué uso Manning? ¿Por qué estoy usando Hastings y Williams? Si uno es para gravedad y el otro es a presión, es un excelente comentario. A ver, primero, ¿qué representa cada ecuación? ¿Sí? Manning, para empezar, ¿qué controla Manning? La relación entre pendiente, rugosidad, red hidráulico, velocidad. Y su uso principalmente es para flujo a gravedad, canales, tuberías parcialmente llenas y flujo libre. ¿Listo? ¿Y qué va a controlar o qué estamos controlando con esos datos? La pendiente, la rugosidad, el radio hidráulico, incluso la velocidad.
En el caso de Hastings y Williams, se usa principalmente para tuberías presurizadas, ¿no? Agua potable, flujo interno en tuberías llenas. Entonces, ¿Manning es distinta a Hastings y Williams? Sí, obviamente. Pero en la hoja de cálculo la comparación no se usa para mezclar regímenes hidráulicos, ¿no? Se usa solamente para verificación hidráulica comparativa, ¿sí? Aunque la tubería funcione a gravedad o a sección llena, las velocidades obtenidas con Hastings Williams, Manning o así deben ser coherentes. Por eso que los comparo. ¿Por qué? Porque todas representan la capacidad hidráulica real de la conducción. Entonces lo que hace, o mi intención es eh, validar una cruzada hidráulica. ¿Qué significa eso? Que ningún método genere valores absurdos, que las velocidades sean consistentes, que las pérdidas sean compatibles. Entonces, en tubería de rebose y limpia, la conducción muchas veces trabaja a sección llena, pero sin presión interna significativa. Eso genera una zona intermedia hidráulicamente. Entonces puede evaluarse con Manning, ¿sí? Con Manning, ¿no? Y verificarse con Hastings y Williams. Entonces tengo un fundamento técnico, sí. Cuando el número de flow es menor a 1 y existe flujo subcrítico y conducción llena, el comportamiento puede aproximarse razonablemente mediante varios modelos hidráulicos. Entonces la hoja de cálculo no mezcla incorrectamente ecuaciones hidráulicas, sino que utiliza Manning como ecuación principal, ¿sí? Como ecuación principal de diseño a gravedad, ¿sí? Y Hastings y Williams o así con métodos de verificación, nada más, comparativa y coherencia hidráulica. ¿Y por qué es importante? Porque de esta manera yo puedo validar el diseño, puedo detectar inconsistencias y puedo mejorar mi producto, en este caso en mi trabajo, puedo mejorar la confiabilidad hidráulica. Darcy es físicamente más universal, ¿por qué? Porque usa energía, ¿sí? Usa rugosidad absoluta, usa Reynolds, usa turbulencia real. Entonces, la hoja de cálculo me permite indicar que esté bien estructurada las respuestas, ¿no? Entonces, con Manning, ¿qué obtengo? El diseño operativo, con Hasen o con una comparación empírica, y con Darcy, validación energética. Entonces, el diseño principal de las tuberías de limpia y rebose se desarrollan mediante Manning, debido a que predominan condiciones de flujo a gravedad. Sin embargo, Hasen y Williams y Darcy se incorporan como métodos de verificación hidráulica comparativa, permitiendo que validar mis velocidades, mis caudales, pérdidas de carga, bajo distintos enfoques hidráulicos y garantizando mayor confiabilidad de diseño. ¿Listo? Muy bien. Entonces, creo que esto fue algo importante que se ha podido incorporar, ¿no? Al documento y que espero que puedan ustedes tener como guía y como referente. ¿Sí? Muchísimas gracias y cualquier consulta también, en el caso las hubiera, poder absolver gustosamente vuestras dudas. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios me los bendiga.